Hola estimados, hoy iniciamos el abordaje de la segunda mitad del curso. Como sabrán, se trata del proceso de descolonización. En la unidad anterior ya hemos trabajado el imperialismo y sus causas, por lo que ya cuentan con las bases necesarias para trabajar el segundo tema. A continuación, haremos el abordaje del concepto de descolonización. La descolonización es el proceso inverso al proceso imperialista. Se trata de una cara de la misma moneda, por decirlo así, y se puede definir como el proceso mediante el cual las colonias dominadas por las potencias industriales europeas adquieren su independencia política frente a las mismas y se constituyen como estados nacionales independientes. Como sabrán, la descolonización tampoco es un proceso novedoso ni propio del siglo XX, ya que, por ejemplo, América Latina se había independizado de Europa, específicamente de España y Portugal, durante el siglo XIX. La datación de este proceso de descolonización es algo que los historiadores aún discuten. Sin embargo, existe un relativo consenso o un amplio consenso sobre el comienzo de este proceso en la fecha de 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial y 1975 cuando se da la independencia política del último estado colonial. A continuación realizaremos un abordaje de los factores externos que llevaron al proceso de descolonización. Los imperios coloniales recibieron varios golpes importantes que fueron debilitando el dominio sobre sus colonias, ¿verdad? En primer lugar, durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, los estados coloniales se vieron obligados a contribuir con los países europeos, ya que debieron enviar a jóvenes soldados a los campos de batalla, contribuir con materias primas, contribuir con recursos naturales y también con mano de obra. Con el final de la guerra, debido al consiguiente debilitamiento de las metrópolis, lo que sucedió fue que aumentaron las exigencias de las metrópolis frente a las colonias y se fue generando una situación de descontento. La crisis de 1929, que sacudió el capitalismo en Occidente, trasladó los problemas económicos de las metrópolis hacia las zonas de su dominio. Las potencias buscaron hacer frente a la crisis reduciendo el precio de las materias primas y manteniendo altos o elevando inclusive los precios de sus productos elaborados. De esta forma, con el objetivo de salvar al capitalismo, las metrópolis optaron por ahogar económicamente aún más a las colonias. La Segunda Guerra Mundial va a ser también un proceso clave, pues Europa se encontrará devastada económicamente y los imperios se encontrarán en un momento de debilidad política y militar sin precedentes en la historia europea. Europa debió enfrentar graves problemas, ¿no?, en la reconstrucción material de su territorio, así como también problemas en la reconstrucción de su economía, por lo que finalmente terminó desatendiendo en gran medida a sus dominios en ultramar. El contexto internacional que se conforma luego de la Segunda Guerra Mundial contiene también algunos factores importantes. Por ejemplo, la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética en lo que fue la Guerra Fría llevará a las dos superpotencias a impulsar la descolonización con la finalidad de sumar estados a su zona de influencia. Recordemos que a grandes rasgos los objetivos de las superpotencias en el marco de esta bipolaridad eran defender su zona de influencia
del bloque opositor y extender su influencia sobre la zona del bloque opositor, buscando de esta forma la hegemonía mundial. Cada uno de los países que se independizará en este proceso, apoyado por alguna de las superpotencias, se alinearía en uno u otro bando, ¿no? Incrementando su influencia y su poder. Por eso ambas potencias van a jugarse en esta nueva etapa por apoyar, ya sea mediante la contribución con armamentos o mediante el suministro de productos que permitan el mantenimiento de los ejércitos. También otro factor en este nuevo sistema internacional que se conforma es la creación de la ONU, ¿no? Como un nuevo organismo internacional que emerge tras justamente la Segunda Guerra Mundial con el fin de promover la paz, la seguridad internacional y las buenas relaciones entre las naciones. Este será un elemento clave, pues impulsará la descolonización por parte de los mismos países que se independizan. Los primeros países que se van independizando van a cobrar voz en este organismo y van a manifestar su oposición a la situación imperialista. La solidaridad internacional entre los países independizados fue también un factor muy importante y también fundamental, pues los países de África y Asia, que llegaron primero a la independencia, conscientes de su situación análoga, se reunieron en apoyo a los demás pueblos subyugados, reivindicando su libertad y su autodeterminación. A continuación, abordaremos los factores internos que impulsaron la descolonización. Un factor interno muy importante fue el creciente descontento de la población sometida frente a las injustas medidas de las potencias en las situaciones en las que más necesitaban de un alivio, como lo vimos con la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929. Estas medidas, que fueron muy injustas, despertaron el rechazo y el repudio por parte de los colonos, de manera que se empezó a gestar la idea de la independencia con la unificación de intereses entre las clases privilegiadas en la colonia y las clases pobres. Este creciente descontento llevó a la maduración del nacionalismo en los distintos territorios coloniales, y este aspecto es quizá el más importante a nivel interno, ya que la independencia no sería posible si las poblaciones no se sintieran pertenecientes a una nación autónoma, rechazando de esta forma la pertenencia a los imperios y su poder, ¿no? El nacionalismo es ese nuevo espíritu, ¿no?, que se va a apoderar de los pueblos dominados, generando una confianza muy importante en la independencia. Un claro ejemplo de este nacionalismo es el hecho de que los pueblos comenzaron a rechazar la cultura europea y a reivindicar los rasgos culturales tradicionales legados por sus antepasados. Otro factor sumamente importante es el crecimiento de la organización de la población. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, en las colonias se formaron fuerzas de resistencia que pretendían evitar la invasión de las potencias enfrentadas a su metrópolis y un cambio de dominio, por decir así. Pero justamente al finalizar la guerra, estas fuerzas se sentirán en condiciones de justamente luchar por su propia independencia y ya no frente a la invasión de potencias extranjeras. Finalmente, otro aspecto que es fundamental y que posibilitó el fortalecimiento de los nacionalismos es la instrucción de los sectores privilegiados de la colonia, que muchas veces estudiaba fuera del país, ¿no? Gandhi, por ejemplo, estudió abogacía en Inglaterra, la potencia que había conquistado su propio pueblo,
pero sin embargo se levantó luego contra la misma metrópolis. Este sector culto de la sociedad será el que va a liderar el proceso, aprovechando el descontento de las clases populares. Este factor no es menor y se debe hacer mucho énfasis en él, ya que si consideramos que la educación de estos líderes fue lo que les permitió comprender realmente la significación de la situación colonial y justamente reflexionar sobre los caminos y las vías mediante las que se llegaría a la independencia. Se puede decir que las vías por medio de las que las colonias adquieren la independencia fueron variadas. En ocasiones fueron mediante levantamientos armados y luchas arduas contra la metrópolis. En otras ocasiones fue la metrópolis la que decidió conceder la independencia sin ningún tipo de resistencia porque no se encontraba en las condiciones ni económicas ni militares para sostener el dominio, así como también se sentían presionados en el ámbito internacional, pero también hubo otras vías como por ejemplo la que planteó Gandhi, que fue una vía pacífica, o sea, por medio de la desobediencia civil y de la resistencia pacífica, ¿no? Sin usar la violencia, los hindúes, los musulmanes lograron independizarse, ¿no? del imperio inglés, que quizás fue el más grande del imperialismo. Así que ahí contamos con esas tres diferentes vías. Esto fue todo por hoy. De esta forma terminamos cerrando el curso y quería compartir algunas reflexiones que considero importantes para que se aproveche y se signifiquen estos contenidos, ¿verdad? Debemos preguntarnos si en la actualidad existe el imperialismo y si nosotros no somos objeto de ese imperialismo, ya que muchas veces los países se encuentran ahogados por distintas situaciones y como pudimos trabajar con el concepto de imperialismo, cabe resaltar que no existe solamente un dominio político y militar, también existen formas de dominio colonial que tienen que ver con la imposición de cultura, imposición de lenguajes y la imposición también de pautas económicas por medio de relaciones que implican préstamos a las naciones, inversiones, y de esa forma se va erosionando y se va perdiendo la autonomía de las naciones. Entonces es muy importante concientizar sobre esta situación para promover un mundo en el que estas condiciones desfavorables a los países más débiles sean evitadas, ¿verdad? Así que les dejo un saludo y les dejo las actividades correspondientes a esta unidad. Saludos a todos, chau chau.